doctor Ulises Lara se ha disculpado con nosotros porque ha tenido un contratiempo debido a sus funciones del cargo, pero no queremos de ninguna manera suspender la conferencia, y nos acompaña el doctor Óscar Ruiz Vargas. Ahora leeré brevemente su currículum, y nos acompaña nuestra experta en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en estos temas penales, de transición de un sistema al otro, de las procuradurías a las fiscalías, la doctora Patricia González Rodríguez. Como ustedes saben, el evento, la conferencia que tenemos planeada, se titula El rediseño de la Procuración de Justicia en el Milenio, Gobernanza y Participación Social, en su perfeccionamiento, retos y oportunidades entre las juventudes. Entonces, lo primero que haremos será darle la palabra al doctor Óscar Ruiz Vargas para que exponga su conferencia por los minutos que él desee. Él me dice que más o menos serán 30, pero pueden ser un poco más, si él así lo desea. Y me voy a permitir leer brevemente el currículum, datos curriculares, desde luego no es todo el currículum, es más vasto, del doctor Óscar Ruiz Vargas. El doctor Óscar Ruiz Vargas es licenciado en Derecho por la UNAM, es maestro en Derecho Internacional por la Universidad Latinoamericana, es doctor en Humanidades por la Universidad Latinoamericana, ha sido director general de desarrollo de mecanismos en el proceso de transición. Le fue otorgado el Premio en Seguridad y Procuración de Justicia en 2019. Fungió como asesor de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México también, de la doctora Ernestina, que ha concluido su cargo, y también fue director general del desarrollo de mecanismos en el proceso, ya lo dije, ¿no?, de la transición para la nueva Fiscalía de la Ciudad de México, y actualmente es asesor del doctor Ulises Lara López, ¿no? Así es. Espero no haber cometido un error. También de una vez voy a aprovechar para leer los datos curriculares, también son datos mínimos, de la doctora Patricia González Rodríguez. Ella es, como saben, investigadora de este Instituto de Jurídicas de la UNAM, es doctora en Derecho, experta en temas de delito, violencia, derechos humanos, género y proceso penal acusatorio desde hace 30 años. Ella, su licenciatura es de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con estudios de especialidad en las universidades de Salamanca y Castilla-La Mancha en España. Fue jueza penal en su estado natal y fue procuradora general de justicia del estado de Chihuahua. Fue la impulsora y pionera del sistema penal acusatorio en México. Quiero decirles que Chihuahua, no sé si lo sepan, fue el primer estado que instrumentó este modelo, ¿no?, acusatorio. Es coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Seguridad Ciudadana. Su línea de investigación es sobre el sistema penal acusatorio en este instituto, y entre sus últimas publicaciones, sus últimos libros, en 2019 publicó Desafíos del Sistema Penal Acusatorio, las víctimas en el sistema penal acusatorio, y en 2016, entre otros libros, publicó La Policía de Investigación en el Sistema Acusatorio Mexicano. Entonces, en primer lugar, le daremos la palabra al doctor Óscar Ruiz Vargas, y después la doctora Patricia González Rodríguez hará comentarios y reflexiones en torno a la ponencia que nos va a exponer el doctor Óscar Ruiz Vargas. Doctor, tiene la palabra. Gracias, estimado doctor Jaime Fernando Cárdenas García. Querida doctora Patricia González, es un placer estar en este panel compartiendo y departiendo con usted, por supuesto. Somos compañeros justamente de esta ruta del proceso de transición, el cual es muy interesante y platicaremos sobre ello. Mi querido Eliu Cortés Moreno, gracias, querido maestro. Y bueno, es un placer estar con todas y todos ustedes
profesionales del derecho, profesionistas, abogados, estudiantes, bienvenidos a este espacio y gracias por dedicar y destinar un poco de su hermoso tiempo a este espacio. Bien, les quiero compartir que justamente en esta ruta en la que navegamos desde el 2018, que fue un proceso de transición de Procuraduría a Fiscalía en la Ciudad de México, fue una dinámica sumamente interesante y lo sigue siendo, por supuesto, porque hay muchas situaciones que innovar, que atender, que operar, y esta institución ha presentado históricamente muchos retos. Como ustedes saben, la Ciudad de México fue la última entidad federativa que promulgó una constitución. Esta constitución fue promulgada el 5 de febrero del 2017 para entrar en vigor hasta el 17 de septiembre del 2018. En esta constitución se señala justamente la creación de una entidad, ¿no?, nueva, que es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y como ustedes saben, a manera de órganos constitucionales autónomos, pues tiene independencia, tiene mecanismos, tiene infraestructura, tiene una operación que no depende del Ejecutivo, del Legislativo, de ninguna función justamente de los poderes. Y en este contexto es importante señalar que la Ciudad de México, que cuenta con 1,812 colonias, ¿verdad?, con 58 pueblos originarios, con diferentes identidades culturales, con una gran cantidad de jóvenes, con más de 2,5 millones de viviendas, con un montón de sueños, de proyectos que realizar en esta ciudad, con muchos estudiantes, en donde se albergan las principales instituciones de la República Mexicana, pues hay un gran quehacer en la cuestión de la procuración de la justicia. ¿Quién no se acuerda de hace algunos lustros, ¿no?, cuando entró ya en dinámica el nuevo sistema penal acusatorio? Estamos hablando ya prácticamente de 3 lustros, mucho tiempo, ¿verdad? Se dice fácil, pero la verdad es que nos ha costado mucho trabajo entender el proceso, echarlo a andar. ¿Por qué? Porque no nada más es de señalarlo en la norma y decir aquí está y vamos a operarlo, sino tenemos que ir más allá en la cuestión de la implementación, y para la implementación, ¿qué creen? Se requieren recursos, ¿verdad? No solamente son buenas ideas, son postulados normativos, sino que se requiere de una conjunción de esfuerzos, recursos humanos, esfuerzos institucionales para que las cosas sucedan. Y en este sentido, cuando tuve la oportunidad de incorporarme al equipo de la licenciada Erancina Godoy, al llegar a la Procuraduría todavía, porque estaban en proceso de transición, y con mi querido amigo el doctor Ulises Lara, que desafortunadamente no pudo estar en este panel, vimos de frente un gran reto. Y yo generé una retrospectiva de cuando era estudiante del CCH Sur, y recuerdo que tuvimos una gran complicación de carácter legal. Bueno, para no ir muy lejos, les comento que fuimos a las trajineras de Xochimilco a festejar el cumpleaños de una buena amiga. Al bajar de las trajineras, había una pareja discutiendo, nos acercamos para ver si se ofrecía algo, si estaba bien, y después de ello se tranquilizó la pareja, dejaron de discutir, fuimos a nuestro auto y bueno, resultó que llegó un grupo de personas y nos balacearon, ¿no? Y bueno, una de las balas afortunadamente me hirió, a otro amigo de gravedad también, y bueno, se generó una persecución. Al final del día se desarrolló todo un procedimiento, terminamos en el hospital, nos recuperamos afortunadamente, pero este andar en la agencia del Ministerio Público me dejó muy marcado, porque decíamos, nosotros como ciudadanos, al acudir justamente a la autoridad para que nos apoye, para que nos auxilie, para que nos tienda la mano, para que nos genere un espacio de confort y se genere una investigación a razón de lo que sucedió, conforme a derecho, creyendo yo siempre como estudiante, como joven en las instituciones, me encontré con muchos sinsabores. Desde la entrada en la agencia, espacios complicados, fríos,
poco amables, una atención muy vaga, y prácticamente de víctima te puedes convertir en cualquier momento en indiciado. Esa fue mi impresión en aquel momento. Afortunadamente llegamos a un espacio en donde podemos transitar y proponer justamente un esquema para hacer las cosas diferentes. Pero para hacer las cosas diferentes tenemos implicaciones muy importantes, ¿no? A nivel nacional, un plan nacional de desarrollo; a nivel nacional, un presupuesto de egresos y una ley de ingresos; a nivel nacional, un programa de carácter gubernamental que va a aterrizar en todas las entidades federativas, pero en el aspecto específico de la Ciudad de México, este reto tenía implicaciones enormes. ¿Y qué trabajamos? ¿Qué hicimos? ¿Qué diseñamos? ¿Qué atendimos? 4 ejes fundamentales. Recordando aquella experiencia en mis años nobles, el primero fue atender y renovar las agencias del Ministerio Público, ¿no? Tenemos más de 82 espacios enfocados justamente a la atención de procuración de justicia en la Ciudad de México. Y cuando hicimos un recorrido justamente a estos más de 80 espacios, nos llevamos una sorpresa desafortunada. Las cosas no habían cambiado prácticamente en 20 años. Al contrario, estaban, creo que, un poquito más complicadas. La atención, la operación, la falta de mantenimiento correctivo y preventivo. Queremos llegar a un espacio donde nos atiendan, nos sintamos cómodos, protegidos, procurados, cuidados, y esto no estaba sucediendo. ¿Quién llega a una agencia del Ministerio Público sin querer estar ahí? Más de 5 minutos, ¿no? Pareciera que fuera el máximo terror al que nos pudiéramos enfrentar. Primero como víctimas y después como abogados, defensores, ¿no? Y esto trasciende porque en el imaginario colectivo decimos, vas a ir a la agencia del Ministerio Público, ¿no? Vas a ir a la territorial. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar en levantar una denuncia? Y aquí justamente nos enfocamos primero en rediseñar los espacios, generar componentes para que todos los usuarios se sintieran cómodos, para que puedan estar en un espacio confortable, limpio, con ventilación, con iluminación, en espacios cómodos, mientras fuesen atendidos. ¿Y qué creen? Una de las reflexiones más importantes y compartimos con los equipos era justamente lograr una atención de iniciar una carpeta de investigación, la denuncia, en 15 minutos. Un gran reto. Todavía no se cristaliza justamente este proceso, pero hacia allá van las condiciones en ese contexto. ¿Qué hicimos? Innovamos justamente en ese sentido y desplazamos una cantidad de recursos muy importantes para innovar, acondicionar justamente estos espacios territoriales. Primero. Segundo punto, el aspecto tecnológico. Parecíamos que estamos en la prehistoria y todavía trabajamos con los oficios y verlo a dejar y que te sellen y regresar y de repente subirlo, ¿no?, a la base de datos, y esto puede llevar 3, 4 días, una semana, 2 semanas. Oiga, ¿y cómo va mi asunto? Espéreme, déjame checar. Venga mañana, porque tengo que hacer unas llamadas para verificar cómo está el proceso. ¿Cuál es el estatus? Y resulta que faltan periciales, algunas investigaciones, algunos dictámenes. Y nos preguntamos, ¿no es factible tener un sistema a través del cual podemos tener la información integrada momento a momento en el sistema y abrir la computadora y decir, sí, falta esta diligencia, esta ya la subieron, esta ya está calificada, estamos en ese estatus? Es lo ideal. Sucede en muchos países del mundo. ¿Y por qué en México no? Parecía que en algunas territoriales bajaban el switch de la luz para decir, espérame, vamos a negociar, a ver si nos sale, ¿no? Y cuando subían el switch, ¿qué crees? Pues no hubo elementos, no hubo pruebas, o se fue la luz, entonces ya no pudimos integrar la carpeta de investigación. O ¿sabes qué? De un robo de auto ya no es robo de auto, es robo de autoparte. Hay que decir las cosas como son. A eso nos enfrentamos. De ese tamaño eran las cosas, de ese tamaño era la corrupción que llegamos a ver. ¿Y qué creen? Había un nivel de resistencia enorme porque las cosas cambiaran, por sacar al personal de su área de confort. Cuando se genera una postulación
para cambiar, para transformar una institución de esta naturaleza, de este tamaño, con más de 16,000 trabajadores. Imagínense el reto que representa y sacarlos de los escenarios de confort y también apostarle a la capacitación permanente, a la formación permanente. No solamente el nuevo sistema penal acusatorio, sino simplemente en la atención de mano a mano, de vista a vista con los usuarios. Evitar la revictimización fue un reto enorme. Imagínense la persona que llegaba con el Ministerio Público y desafortunadamente dijo, sufrí una violación, me vulneraron. Pasa con el Ministerio Público, se levanta la carpeta, ahora pase con el médico legista, después con el perito, venga mañana, y al día siguiente es que se nos pasaron algunos datos, nuevamente le tomamos la declaración, venga a ratificar. Y eran esquemas muy penosos, muy complicados. Pongo este ejemplo y es muy crudo, muy complejo, pero es para darnos cuenta de la realidad, de lo que estábamos viviendo. Y en ese contexto tuvimos que recomponer muchos de los procesos, muchos de los procedimientos que no estaban en hoja, ¿no? Que no estaban señalados, pero que por costumbre así se realizaban. Y esas malas costumbres justamente generaban impunidad, esas malas costumbres generaban una dinámica de negocios, de business, de proyectos, de poner a mejor postor a la venta de la justicia. Así de clarito, las cosas como son, ¿no? Y entonces nos dimos a la tarea justamente de agilizar estos procesos. En el ámbito tecnológico, con una seguridad importante, a través del cual podrían generarse los componentes en las carpetas de investigación de manera inmediata, subir todas las acciones de todos los componentes justamente de la Procuración de Justicia momento a momento, para poder tener justamente la carpeta de investigación actualizada. Y no solamente eso, sino blindar el sistema, blindarlo de las intrusiones, blindarlo de cualquier componenda, de cualquier modificación, de cualquier ajuste en un peritaje, de cualquier revaloración en una calificación justamente, porque nos llevaban muchas sorpresas desafortunadas. Y a través del área de estadística, era a través del área que podíamos observar cómo se estaban comportando todos estos procesos en la Ciudad de México. Las cifras son muy bonitas, y eran muy bonitas y muy complacientes para los gobiernos en turnos actuales. Pero nos dimos a la tarea de generar justamente una ruta de cifras duras, cifras reales. Y aunque eran poco alentadoras en un primer momento, pues teníamos que señalarlas. Y tuvimos que cambiar y modificar justamente nuestro proceso estadístico para decir la verdad y lo que realmente estaba pasando. Y no estar de contentillo con los gobernantes en turno para decirles, todo está bien, no pasa nada, los índices han bajado, estamos haciendo las cosas bien. No, señoras, señores, no estaban las cosas bien. No estábamos en una ruta de confort, las cosas estaban mal y muy mal. Y entonces, ¿qué se hizo? Justamente dar claridad, dar transparencia en un primer momento y hacer las cosas como lo establece la misma normatividad. Nuestros cuerpos normativos son muy ricos, muy precisos, muy interesantes, y en este contexto hay que cumplirlos, hay que plantearlos, hacerlos cumplir también y sacar justamente a todos los servidores públicos de su área de confort, capacitarlos, orientarlos, proyectarlos, y en ese sentido es en el que avanzamos de manera muy importante. Estos 4 componentes, capital humano, el aspecto físico justamente de las territoriales, el aspecto tecnológico, que también fue muy importante considerarlo, y el aspecto de los procesos y procedimientos, darles puntual seguimiento. Luego entonces, ya que hemos transitado del 2018 hasta la fecha, y que ya tenemos entonces una fiscalía, no una procuraduría que dependía anteriormente del Ejecutivo directamente, pues ahora los retos son extraordinariamente grandes, titánicos. Y ustedes, como estudiosos del derecho
y ustedes como abogadas y abogados, pues tienen un gran reto hacia adelante. ¿Qué tenemos que hacer? Justamente operar en esta dinámica de la Procuración de Justicia como fiscalizadores, como observadores, como opinadores, como personas que pueden consensar reformas posteriormente en un sistema que se tiene que ir perfeccionando momento a momento. El Congreso de la Ciudad de México ha formado pues una ruta muy interesante de acompañamiento. La doctora Patricia, que nos acompaña aquí en el panel, en el primer ejercicio legislativo, en la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, fue postulada justamente como integrante del Consejo Judicial Ciudadano y fue electa justamente como parte de este Consejo Judicial Ciudadano. Es un órgano colectivo a través del cual se dio un acompañamiento muy profesional, muy interesante, justamente en este proceso de transformación. Y con estos visores de estos grandes personajes especialistas en el derecho, pudimos tomar una orientación adecuada para generar los cambios necesarios. La doctora Patricia, a través de toda su expertise, fue quien echó a andar justamente la primera fiscalía a nivel nacional en Chihuahua. Y toda esa gama de conocimiento y de posibilidades fue vertida justamente en este gran proyecto de transformación, que seguramente ya nos platicará. Pero quiero también compartirles que para el efecto de tomar las mejores decisiones para la Fiscalía de la Ciudad de México en este proceso de transformación, visitamos varias fiscalías en diferentes entidades federativas. Estuvimos en Chihuahua, por ejemplo, ¿recuerda, doctora Patricia? Fue una experiencia muy grata, muy interesante, hicimos algunos recorridos, conocimos justamente los procesos de investigación, el C5, la dinámica, cómo se generaban estos hilos conductuales de los procedimientos y los procesos tecnológicos implementados que eran muy sofisticados y muy interesantes. Otra de las fiscalías que recuerdo muy bien cuando las visitamos fue la de Querétaro. Y también nos dejó un buen sabor de boca justamente en todos los procesos y los componentes técnico-jurídicos y tecnológicos que se habían implementado justamente para lograr una mejor procuración de justicia. Otra entidad federativa que visitamos fue el Estado de México. Y bueno, con sus asegúnes tratamos de incorporar todas las mejores prácticas a nivel nacional en esta fiscalía naciente en la Ciudad de México. Sabemos que hay mucho por hacer, por supuesto, pero estamos avanzando en esta dinámica. El maestro Víctor, que está aquí al final justamente del pasillo, nos acompañó justamente a una ruta de cátedras en Colombia, en diferentes universidades, y bueno, fue muy grato justamente ese proceso para informar y sobre todo hacer un ejercicio de derecho comparado justamente con el sistema colombiano y con los estudiantes de diferentes universidades en Colombia el año pasado. Bueno, todo esto suma para saber que justamente una institución como la Fiscalía, con más de 16,000 trabajadores, está generando e implementando cambios importantes. Ahora, sin temor a equivocarme, creo que se ha dado un giro importantísimo, y ustedes lo saben, en diferentes entornos, en diferentes procesos de investigación. Hoy, como nunca antes en la historia de la ciudad y seguramente del país, se ha generado una ruta de investigación que ha tocado inclusive a legisladores en funciones. Se ha generado una ruta justamente de acompañamiento y de no temor al proceso electoral, no temor a las rutas, a las dinámicas de carácter político, partidario, porque la justicia tiene que estar como una primera mano, como una primera opción, como una primera ruta. Y en ese contexto tenemos que regresar justamente la confianza a la ciudadanía, la confianza a los componentes justamente como los estudiantes que están operando, que están estudiando, que están haciendo un esfuerzo justamente, y el día de mañana los veremos en los juzgados, en las agencias territoriales, en diferentes espacios, ya con una visión o un visor completamente diferente. La justicia no es una mercancía, no se pone al mejor postor. Debe de estar justamente acompañada de la legalidad, por supuesto, pero no es comparsa de quien tenga una mejor oferta para atenderlo de mejor manera.
Y en ese contexto es que se está avanzando y el doctor Ulises Lara está haciendo un extraordinario esfuerzo en este momento al frente de la Fiscalía para que estas situaciones sucedan. Los descalificativos y la ruta política y la ruta de la infodemia estará presente siempre. Y es parte de un sistema democrático también el tolerar justamente este proceso. Las nuevas juventudes, que es parte también de la dinámica que compone esta exposición, es que estas nuevas juventudes tengan justamente el acceso a una cultura de paz, el acceso a una vida saludable, el acceso a insumos y elementos que puedan generar una ruta para alcanzar espacios de felicidad, de confort, de bienestar. Necesitamos una sociedad mucho más saludable en muchos sentidos. Y en ese contexto creo que le corresponde a las juventudes operar, apostar, incidir, calificar, atender justamente las instituciones en un nuevo entorno. Y en este contexto creo que tienen un gran reto hacia adelante. Las leyes, como ustedes saben, son flexibles, las leyes se pueden modificar y esto les va a corresponder a ustedes hacia adelante. Generar esta participación en cualquier ámbito, en el ámbito ejecutivo, en el ámbito legislativo, en el ámbito judicial, y ser componentes importantes, jugadores importantes de estos procesos que tienen que ir encaminados no a beneficios de grupo, no a beneficios de partidos, a beneficios de la sociedad, de las comunidades. Y en ese sentido habrá que sacrificar seguramente algunas rutas de beneficios personales o de grupo para que las cosas puedan suceder. Y creo que en ese proceso es en el que estamos transitando actualmente. Lo comento nada más como un aspecto reflexivo, para que ustedes puedan justamente navegar y transitar hacia ese rumbo con honestidad, con perfil adecuado. Y vuelvo a retomar lo que experimenté en la juventud. Ya terminando la prepa, ingresé a la Facultad de Derecho y todos mis profesores me ayudaron a darle continuidad a este procedimiento. ¿Y qué creen? Quien me lesionó era otro estudiante como yo, pero que había ido por la vida porque tenía recursos y tenía a su séquito de seguridad, porque hubo una persecución después en las camionetas, en los vehículos, y también dispararon justamente en la trayectoria, y fue una situación muy complicada. Lo digo muy ligeramente, pero fue una situación bien complicada. Al paso del tiempo, pude entrevistarme con este chico y preguntarle por qué lo orilló a actuar de esa manera. Y bueno, entendí que justamente en su entorno familiar, aunque había muchos recursos, no había una liga de entendimiento, de procuración, de buen actuar, de atención, de madre, de padre a hijo. Y durante lo que dura este procedimiento, él estuvo en Estados Unidos. Siguió estudiando allá. Pero inevitablemente el procedimiento generaba ruta y los plazos son fatales, ¿no? Cuando llego aquí a la Ciudad de México, justamente me pidió una entrevista, la hicimos, nos dimos la mano, perdonamos, y en ese sentido la idea es que la vida siguió bien, ¿no? Es creo que un ejemplo muy pequeño de lo que pasa actualmente en todo el país, en todas las entidades federativas. Y tenemos que analizarlo con dureza, con claridad, con porte científico, analítico, pero también con buen sentimiento y buen corazón. Saber hacia dónde vamos a canalizar las instituciones y cómo lo estamos haciendo. Habrá todavía seguramente un montón de formas a las que se enfrenten cuando van con un ministerio público, cuando está realizando alguna investigación, y que prácticamente salimos desolados, desconfiados, complicados. Eso sigue sucediendo, por supuesto, pero tenemos que caminar para que estas dinámicas cambien radicalmente. Y hasta ahí dejaría mi intervención por ahora, doctor Jaime. Es una reflexión que lanzo sobre todo a los estudiantes en este momento. Y bueno, seguramente habrá un espacio para algunas preguntas, consideraciones, si el panel lo permite. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas
Muchas gracias al doctor Oscar Ruiz. Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Patricia González para que haga estas reflexiones sobre estos retos del Ministerio Público en la transición de las procuradurías a las fiscalías generales, tanto la Fiscalía General de la República como de las entidades federativas. Doctora, tiene la palabra. Muchas gracias, pues agradezco enormemente la invitación que me hizo mi compañero, el doctor Jaime Fernando Cárdenas Gracia, y la presencia del doctor Oscar Ruiz Vargas y de Eliu Cortés Moreno aquí en este panel. Y pues yo quisiera destacar, para iniciar un poco sobre el tema relacionado con la transición de las procuradurías a fiscalías, pues quisiera destacar que dentro de este proceso de transición del que les hablaba el doctor Oscar Ruiz, hay personajes importantes que asumieron liderazgos institucionales, y dentro de esos personajes importantes, además de la extitular, la maestra Ernestina Godoy, que hizo una excelente labor, también se encuentra la figura de quien ahorita pues es responsable de la Fiscalía, que es el doctor Ulises Lara. El doctor Ulises Lara se reunió hace ya casi 6 años, yo recuerdo, empezamos más o menos por 2018, con un grupo de expertos académicos y pues también con experiencia en la práctica profesional, que conformó la Comisión Técnica para la Transición de Procuraduría a Fiscalía. Esa comisión técnica tenía 7 integrantes con distintos conocimientos, eran personas que se dedicaban a distintas disciplinas, no eran todos penalistas. Sin embargo, creo que la aportación que se hizo desde la multidisciplina fue importante, pero particularmente fue importante la voluntad política de la maestra Ernestina Godoy y de Ulises Lara, que era el titular de la unidad de implementación para este proceso de transición de Procuraduría a Fiscalía. Así que ahorita la Fiscalía pues está en muy buenas manos, porque se supone que a partir de todo un modelo de procuración de justicia que se diseñó en esa época, él dará continuidad a ese modelo. Ese modelo es crucial para lograr concretar los fines esenciales de la justicia penal en México. En nuestras facultades de Derecho, a veces nuestros profesores no nos dicen cuáles son esos fines esenciales de la procuración de justicia, y realmente los fines esenciales tienen que ver con el acceso a la justicia a las víctimas del delito, pero otro muy importante, que es el derecho a la verdad. Y ustedes pueden ver casos emblemáticos que no se han resuelto y que las víctimas siguen sufriendo, siguen generando pues una serie de acciones y reacciones debido a que el Estado no les ha cumplido con este derecho a la verdad, saber qué fue lo que pasó en la comisión de un delito. Entonces, en realidad, toda la estructura de una Fiscalía General de Justicia debe girar en torno al acceso a la justicia, los mejores mecanismos para el acceso a la justicia y para el conocimiento de la verdad. ¿Y cuál verdad? Olvídense de las verdades históricas que lamentablemente utilizó un ex procurador. Esas no existen. Es una verdad que se da como correspondencia de los hechos que ocurren en la realidad y que tienen que ser probados a través de medios idóneos, medios lícitos, no como medios ilícitos como se hacía en el sistema tradicional a través de la tortura. Entonces, aquí lo que les quiero comentar, que es muy importante, la aportación que puede hacer nuestra Fiscalía Capitalina a nivel nacional es lograr concentrar y consolidar todos los componentes del modelo de procuración de justicia con perspectiva de género e interseccionalidad. Dentro de estos grandes componentes, el doctor Oscar Ruiz ya les destacó uno que es un gran reto y que pues lo han ido sacando adelante, que es el tema de las denuncias. O sea, cómo generar mecanismos rápidos, ágiles y flexibles y diversificados, por supuesto, para que las víctimas de un delito inmediatamente puedan ser atendidas y se les reciba su denuncia. Pero con esta diversificación que requiere la naturaleza del delito. No es lo mismo recibir una denuncia de un robo a una casa habitación cuando no estaban las víctimas ahí, a recibir una denuncia por un delito de violación o por un delito de secuestro o por un delito de violencia familiar. Son formas diversificadas que contiene el modelo. ¿Y por qué estas formas diversificadas? Porque lo más importante es preservar la información que van a aportar las víctimas a la autoridad para la investigación
penal de ese delito. Si las víctimas pasan por una serie de procesos largos, burocráticos, lo más probable es que la información que se produzca al final sea una información distorsionada por la intervención que tienen distintos servidores públicos en el trato que le van dando a la víctima. Eso ocurría cuando nosotros empezamos a trabajar con el equipo de la maestra Ernestina Godoy y con Ulises Lara, que era el titular de la unidad de implementación. Empezamos a trabajar una investigación empírica respecto a cómo se ocurrían las denuncias en la entonces Procuraduría, y encontramos que había varios procesos. Las víctimas tenían que pasar por varias personas y finalmente tardaban hasta 3 o 4 horas para que les recibieran una denuncia. De ahí pues la propuesta del equipo de la maestra Ernestina Godoy y del equipo de Ulises Lara de lograr que en 15 minutos fuera como el tope mínimo, y así hablar de otros tiempos como 30 minutos, 40 minutos para los casos diversificados de algunos delitos, por ejemplo, de violación o de secuestro, de violencia familiar, donde deben de intervenir otros especialistas, no solamente los abogados. El cambio de la Procuración de Justicia en México requiere de la multidisciplina, de la participación de distintos profesionales de distintas áreas del conocimiento científico. Por ejemplo, el acompañamiento de los psicólogos clínicos, el acompañamiento de los psicólogos del testimonio, que aquí en México tenemos un rezago histórico impresionante. No hay especialistas. Nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, que es la mejor en América Latina, o al menos así la presumimos, debería tener este tipo de personas, ¿no? O sea, gracias. Personas que están calificadas para poder hacer acompañamiento a las víctimas en esa búsqueda y averiguación de la verdad que le corresponde al Ministerio Público. El Ministerio Público tendrá que buscar y averiguar la verdad de los hechos que han ocurrido y que la ley está calificando como delito a través de metodologías científicas, y para ello pues es muy importante que utilicen la ciencia forense, dentro de las que están estas disciplinas que les estoy comentando, que son el acompañamiento a los abogados para poder tratar con dignidad a las víctimas y lograr el esclarecimiento de los hechos. Otra parte importante que tenemos en el modelo de procuración de justicia, además del tema de las denuncias que se tiene que ir concretando poco a poco, ya con la habilitación de los espacios de los que les hablaba el doctor Oscar Ruiz, pues es importante que sigamos trabajando con la diversificación, pero sobre todo con el modelo, porque el modelo implica que tenemos que derrotar la impunidad. Cuando cambiamos el sistema de justicia penal en México, del sistema tradicional al sistema acusatorio, antes y después de la reforma constitucional, pues las aspiraciones de muchísimos ciudadanos era que finalmente derrotáramos la impunidad, que el 99% de los casos que se denuncian se esclarecieran, al menos quedara un residual mínimo de un 5%, ¿no?, que no se esclarece. Y entonces, fíjense, han transcurrido ya varias décadas y seguimos luchando para que realmente se cumpla con esa gran expectativa ciudadana de reducir la impunidad. Ahorita, hasta el momento, de acuerdo con las estadísticas oficiales que tenemos y también con algunas estadísticas que desarrollan en las organizaciones de la sociedad civil, sabemos que el porcentaje ha bajado un mínimo. O sea, tenemos una media nacional del 96%. Todavía tenemos 96% de los casos que se denuncian no son investigados, no pasa nada, no se sanciona a los probables autores de los delitos, fíjense, 96%. ¿Por qué entonces la importancia del modelo de procuración de justicia que instaló la Fiscalía Capitalina en esta época que les comento, a través del trabajo que hicieron Ulises Lara y la maestra Ernestina Godoy? Pues porque finalmente aquí hay una metodología que va a permitir instalar ese método que finalmente va a diversificar las soluciones. Y una de las más importantes que tenemos en el modelo es que la Fiscalía le apostó a la solución de los conflictos a través de los mecanismos alternativos, es decir, con las unidades de mediación. Las unidades de mediación son importantísimas, principalmente pues para reducir la conflictividad social que se da entre las personas, y en una ciudad como la de México, pues realmente hay una serie de conflictos que se pueden canalizar y resolver a través de estos mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces, el modelo tiene como base
principalmente las salidas tempranas, que esas les llamamos nosotros decisiones tempranas de las fiscalías. ¿A través de qué? De la mediación, de la conciliación, ¿por qué no?, de algunos casos de delitos patrimoniales y además de la justicia restaurativa. Y por otro lado, bueno, hay que reforzar y fortalecer estas unidades de mediación. Nosotros el año pasado pues tuvimos el gusto y el honor de participar con un curso que dimos a los mediadores y a las mediadoras de la Fiscalía General de Justicia aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y fue realmente una experiencia muy interesante de retroalimentación, no solamente de conocimiento teórico, sino también del conocimiento práctico y también de todas las carencias que tienen ahorita mediadores y mediadoras, y que, como lo decía bien el maestro Oscar Ruiz, pues se requieren recursos. Entonces, estos recursos que se requieren, pues hay que exigirlos, hay que pedirlos y hay que mostrar la necesidad a quienes, pues al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, que a veces, pues por cuestiones políticas, reducen considerablemente los recursos de las fiscalías. Pareciera ser que a las personas que se dedican a la política no les interesa realmente la solución de los problemas en las fiscalías, pero las fiscalías son un eje fundamental, al menos los índices de reducción de la conflictividad social, y como lo mencionaba el maestro Oscar Ruiz, pues en generar una cultura de paz, en impulsar y promover la cultura de la paz a través de estas estructuras, de estas nuevas estructuras de las fiscalías. Es cierto que antes existía la mediación en algunas procuradurías, pero no con la visión ni la estrategia político-criminal que tienen y que tiene actualmente la Fiscalía Capitalina. Y el modelo, además de esta estructura, debe de promover e instalar definitivamente las llamadas unidades de análisis criminalístico y criminológico. Fíjense por qué, porque estas unidades de análisis criminalístico y criminológico son las que van a recibir todas las denuncias por delitos de personas que no están identificadas aún por las víctimas, y es muy difícil a veces lograr la identificación si ustedes derivan ese caso a una unidad de investigación especializada que no tiene equipos interdisciplinarios ni las tecnologías suficientes como para lograr el esclarecimiento de los hechos. Creo que las fiscalías en el país han cometido un grave error, tratar de imitar y copiar a los estadounidenses con las unidades de análisis. Esas son otra cuestión distinta que utilizan propiamente las policías de seguridad para identificar otro tipo de fenómenos que están propiamente a punto de desencadenar algunos delitos o para localizar ciertas organizaciones criminales. Las unidades de análisis criminológico y criminalístico son las que analizan caso por caso, es decir, caso por caso en un volumen impresionante de asuntos que ingresan a esa unidad, pero a través de la tecnología. ¿Cómo es que funciona la tecnología en estas unidades de análisis criminalístico y criminológico? Pues a través de la asociación de datos. Si ustedes no tienen los software y los hardware suficientes para que se puedan generar asociaciones de datos especializados, pues es muy difícil que entonces funcionen esas unidades. Entonces, una de las fallas más graves que tienen las fiscalías generales del país es eso, que no han logrado instalar estas unidades de análisis. Este es el futuro de las fiscalías. Si se logran instalar las unidades de análisis con tecnologías realmente especializadas, es decir, donde participen no solamente los abogados, como les digo, esta reforma de las fiscalías y la reforma procesal no es propia nada más de los abogados. Ahí tienen que intervenir pues especialistas en tecnología legal, en informática, en ciencia de datos, psicólogos del testimonio, psicólogos clínicos, criminólogos, criminalistas. Imagínense involucrar todas las áreas de las ciencias forenses. Entonces, unidades de análisis criminalístico implica reducir a un 70-80% la impunidad, no solamente en la Fiscalía Capitalina, sino en todas las fiscalías del país. Por otro lado, además de estas dos grandes unidades que forman parte del modelo, tenemos pues las unidades especializadas que van a llevar a cabo el trabajo de investigación de todos los delitos que sí tienen identificado un probable autor o partícipe de ese delito, y pues van a tomar la decisión de ponerlo a disposición de los tribunales.
estas otras unidades que les comento, que son propiamente las que están relacionadas con la identificación de los probables autores, esas deben de tener un conocimiento muy reducido de casos para que la calidad hacia las víctimas sea mucho mejor. Pues finalmente estas unidades deberían de tener alrededor del 15 o 20% de los asuntos que tiene una fiscalía y todo lo demás estar depositado en las unidades de análisis y en las unidades de mediación. Si se fijan, el modelo tiene varias salidas, varias derivaciones que permiten que se pueda operar de manera muy eficaz y muy eficiente. Por otro lado, pues también tendríamos que revisar o analizar el plan de política criminal. El plan de política criminal es el que va a concentrar todas las políticas de naturaleza criminal que año con año la Fiscalía tiene que ir variando, tiene que evaluar. Un sistema de evaluación hacia el interior de las fiscalías es muy importante porque con la evaluación logramos identificar cuáles son las falencias que tiene esa fiscalía, pero también cuáles son los grandes retos que se presentan hacia el futuro y además poder premiar a nuestros fiscales, a nuestros peritos y a nuestros policías de investigación en los casos en los que vemos que han destacado de manera considerable. Y una de las cuestiones que yo aquí quiero destacar, que también es muy importante y un reconocimiento para la maestra Ernestina Godoy y para Ulises Lara, es la instalación a través de lo que viene siendo propiamente el Instituto de Formación Profesional, la instalación del Servicio Profesional de Carrera. Por primera vez en México y en la Fiscalía Capitalina, pues se instala ese Servicio Profesional de Carrera. Hay que darle seguimiento, hay que evaluar para ver que realmente pues los fiscales, los policías y los peritos y todo el personal especializado de víctimas reciban pues los recursos que realmente se merecen por el compromiso y la labor que están desarrollando en esta etapa de transición que aún no ha terminado. Y aquí también quisiera destacarles que es muy importante que divulguemos ante la comunidad, ante la sociedad, que los procesos de transición de las fiscalías no son de 2 años, ni son de 3 años. A mí me pareció tan absurdo el reclamo que le hicieron a Ernestina Godoy de por qué no habían avanzado lo suficiente en algunos puntos, ¿no?, de la fiscalía. Aquí ya les mencionaba el doctor, bueno, pues estamos haciendo esto, logramos pues rescatar todos estos espacios, mejorarlos para beneficio de las víctimas, pero en las transiciones, el derecho comparado lo ha mostrado, en las transiciones en América Latina de fiscalías duran 8 años, mínimo 8 años. ¿Por qué? Porque son fiscalías que traen toda una cultura inquisitorial, traen problemas muy graves presupuestales y también traen grandes cotos de corrupción. O sea, descubrir, identificar y señalar y procesar la corrupción no es nada fácil y mucho menos en las fiscalías. Entonces, realmente ahorita, doctor, están como a la mitad del camino. Tienen como 4 años a partir del 2020 para acá, pero les quedan otros 4 años para evaluar y replantear todo esto del modelo y finalmente ser el ejemplo a nivel nacional de lo que puede hacer una fiscalía en favor de las víctimas. Y bueno, les agradezco la atención, muchas gracias y ahorita si hay preguntas y respuestas estoy a su disposición. Muchas gracias, doctora Patricia González. También agradecemos mucho la compañía en este estrado del compañero Eliud, del doctor Eliud Cortés Moreno. Sí, yo creo que es importante que pasemos a las preguntas y respuestas. No sé si usted quiera decir algo, Eliud. Sí, muchas gracias, doctor. Pues básicamente aquí tratando de complementar, yo estoy emocionadísimo escuchando las intervenciones de nuestros queridos colegas y pues no mucho, al final me hicieron evocar un poco la obra de Alexis de Tocqueville. O sea, al final Tocqueville, cuando hace el análisis de la democracia americana, se da en función de una investigación que tenía que hacer sobre las prisiones en Estados Unidos. En el siglo XIX era complicado que el sistema de prisiones se disociara mucho del modelo de procuración de justicia. Era un proceso muy aparejado.
en nuestros tiempos ya es diferente, pero la parte de la investigación, del análisis objetivo que hace Tocqueville, de la investigación social, sociológica, historiográfica, del fenómeno criminal que hace de Estados Unidos, al final me hace regresar con todas estas valiosas intervenciones a repensar el modelo a partir de un análisis científico, de un análisis objetivo, que básicamente nuestros ponentes, y con el desarrollo de la implementación de la transición que se operó, y que coincido con la doctora, absolutamente es un proceso que sigue gestándose, es un proceso que sigue caminando, y me recuerdo mucho eso, ¿no? O sea, Tocqueville también era abogado, pero al final no se disociaba de entender de los fenómenos de procuración de justicia o los fenómenos políticos desde una perspectiva multidisciplinar, ¿no? Que es en el encomio, de verdad, de las investigaciones, tanto de la doctora Patricia, de la vida, de la trayectoria práctica del doctor Óscar Vargas, Óscar Ruiz Vargas, que me consta que lo ha vivido, que lo ha implementado, que lo ha desarrollado, y de la grata investigación de toda una vida del maestro Jaime. No me dejarán mentir que efectivamente, o sea, es un modelo que se está implementando, que sigue desplegando sus potencialidades, que debemos de seguir repensando, sobre todo porque estos organismos pues al final están privados principalmente pues por nuestro gremio, ¿no? Pero hay toda una riqueza de profesionales y de profesionalización también que se requiere seguir trabajando, pero con colegas de otras disciplinas, ¿no? Y esto es una cuestión muy interesante, muy importante, que yo sí quisiera retomar, gracias a la presencia del doctor se potenció mucho esa posibilidad de pensar el fenómeno de manera multidisciplinar. Entonces, de verdad, no me queda más que aplaudir las intervenciones. Yo estaba emocionadísimo escuchando a la doctora, escuchando al doctor Óscar, y básicamente yo lo cerraría ahí para poder dar paso a la etapa de preguntas y respuestas. Hay muchos temas, o sea, que todavía podrían seguirse implementando, tocando, analizando, a nivel de fenómenos, a nivel de estructuración, de análisis jurídico, que todavía se tienen que desplegar entre la operatividad de las diferentes áreas en la fiscalía y el modelo del sistema penal, que al final debe de regir el proceso de la investigación. Pero yo creo que sí daría, y digo, sería una enriquecedora charla que ojalá en otro momento pudiéramos desplegar con nuestros colegas que ahorita nos acompañan, y si en un determinado momento la agenda le permite también al doctor, o sea, que entendemos que está saturada, y no fue por otra consideración, sino por el hecho de que hay temas sustantivos que pues requieren de su intervención. Lo dejaría por ahí, y si hay preguntas del público, yo creo que todos nos quedamos con muchas cuestiones. Sí, aquí generalmente en el instituto le digo al público, primero agradecer su presencia. Acostumbramos a hacer las preguntas por escrito, pero bueno, dado que somos un grupo pequeño, no muy abundante, pueden hacer algunas preguntas. Les van a pasar el micrófono, nada más levanten la mano las personas que deseen realizar alguna pregunta a cualquiera de los dos ponentes, ya sea a la doctora Patricia González o al doctor Óscar Ruiz Vargas. Entonces ahí, Monse, creo que había una persona ahí, y también otro joven ahí atrás. Primero usted, por favor, si puede levantarse y dar su nombre y a quién le hace la pregunta. Fuerte y claro. Bueno, mi nombre es Oscar. Mi pregunta, pues creo que va para los cuatro.
Y quisiera hacer como que la siguiente, bueno, la pregunta es, ahorita nosotros nos encontramos aquí escuchando la información, nos estamos quedando con ella, la estamos analizando, la estamos asimilando, pero contrario a lo que decía el Rey Sol, pues creo que el Estado somos todos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llevar la labor del convencimiento a todas las demás, pues, personas que forman parte de ese Estado? Porque creo que si no se logra como esa parte de convencimiento de que la nueva fiscalía es un cambio positivo, que estamos avanzando, que estamos caminando en el sentido correcto, pues no se va a lograr como que a lo mejor un impacto como se quisiese. Entonces, pues mi pregunta es cómo podemos lograr esa labor de convencimiento. Muy bien, gracias, Oscar. Hay un compañero, vamos a que todos los que quieren preguntar lo hagan. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Gallegos. Pasan algunas situaciones que hacen los funcionarios federales en la Ciudad de México respecto a sus actos y omisiones en situaciones de educación e investigación a nivel federal. En cuanto a Claudia Sheinbaum y el nuevo gobierno, que pues hay grandes detalles en la calidad de la educación, programas que se presumen, pero en realidad no son de calidad. La pregunta sería para el fiscal, ¿cuál es la relación de la solución de actos impunes entre la Ciudad de México y actos que realizan funcionarios federales en su ámbito, dichos funcionarios? A lo que voy es la relación entre una mala educación, mala universidad, malos actos, malas contrataciones que realizan funcionarios de nivel federal, que se les otorgó un decreto a nivel federal, hablando en particular de la Universidad Benito Juárez García, creada por el presidente en un decreto, a Raquel Sosa, como única titular, ha gestionado mal los recursos, pero no se le ha clausurado diferentes instituciones que tiene, no tiene profesores suficientes. A los chavos, hablando del 2022, poniéndolo en contexto aterrizado, de una universidad que tienen de medicina, estaba en Tlalpan, donde Sheinbaum la funda en el 2017, siendo alcalde de la alcaldía Tlalpan. Pasan a ser gobierno federal 2018, 2019, con decreto presidencial, la Universidad Benito Juárez toma aproximadamente unas 7 a 15 universidades que Morena estaba subsidiando con fondos de partido, las toma, están en edificios inadecuados, rentan un edificio en Avenida Cafetales, cerca de la UAM. Sucede el sismo de 19 de septiembre de 2022, lo usan como pantalla, pero los chicos pierden ese semestre y pues también los mueven a Milpa Alta actualmente. La Ciudad de México no actúa, no hacen investigaciones INVEA, la alcaldía de Milpa Alta es omisa. Creo que en particular esa es la situación, pero la pregunta va más en la relación en lo que pueda hacer la Ciudad de México ante estos actos que están siendo impunes, que pues no está desarrollándose la verdad, porque pues estos chicos, como pues están estudiando, no dedican todo su tiempo a estar en la política del arte de convencer a las personas de tus ideas, no están todo el tiempo en eso, están estudiando, no están todo el tiempo en medios, pues no están tratando de que esto se haga público, pues también ellos no verse afectados por Raquel Sosa. De hecho, en una reunión ella dijo, no quiero que hagan esto público y así, pero pues ya debido a 1 año y medio, yo creo que esto ya está en la impunidad clara. Es algo muy grave. Muchas gracias. Otra pregunta para ya darle el micrófono a los expositores.
Muchas gracias. Una felicitación a todos los ponentes, sobre todo aprovechando que se trata de una intervención en la que estamos profesionistas, ¿no?, y estudiantes. A mí me interesaría mucho el tema de lo que mencionó, querida doctora Patricia, sobre todo que aquí hay muchos estudiantes que podríamos combatir esta idea de que hay una pluralidad de verdades, ¿no?, que viene desde los sofistas, que viene desde Platón, que hay una verdad histórica, una verdad fáctica, una verdad legal, cuando el hábitat natural de los juristas, que es algo que celebramos con mucha profusión, es precisamente esta pluralidad de logos, esta interioridad discursiva. Entonces, también para nuestro querido amigo el doctor Oscar Ruiz Vargas, cómo les hablamos a los estudiantes, pero también a los profesionistas, para decirles que no hay algo así como una invención de la verdad, que este sería el tema bastante interesante desde el tema de los procesos penales, ¿no?, que es un tema interesantísimo desde la antigua Grecia. ¿Cómo podemos combatir y decirles que el tema de la astucia, que el tema de la pluralidad, del manejo del diálogo, de la persuasión, es un tema importante y que lejos de llamarnos a escozor o a vergüenza, es algo que, para decirlo con todas sus letras, ya el viejo Platón lo decía, que uno de los elementos exigibles al jurista, al dicastés, es la persuasión para producir la verdad. Esto y cuanto, y felicidades, por supuesto, también felicitaciones al doctor Jaime Cárdenas. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias. Bueno, no sé si tengan otra pregunta más. Vamos a dar la palabra. No sé cómo deseen contestar. Si en el orden en el que participaron, yo creo que así está bien. Entonces, primero le damos la palabra al doctor Oscar Ruiz Vargas y posteriormente a la doctora Patricia González para que contesten las preguntas que han sido formuladas. Bien. En relación a la pregunta del alumno Oscar, ¿de qué manera podemos participar desde nuestras diferentes trincheras justamente para llevar la información de que la Fiscalía se ha transformado, de que está operando en estas condiciones? Quiero comentarles que es importante su intervención siempre como estudiantes, como profesionistas y profesionales del derecho. Y esta ruta de comunicación es sumamente importante. Actualmente estamos en un océano de infodemia, en donde los hilos comunicantes se rompen momento a momento. Nosotros como estudiosos tenemos la obligación fundamental de verificar toda la información, de acreditar que efectivamente es información fidedigna, de que es información que se puede consumir y transmitir, de que es información que se puede enriquecer en un momento determinado. Recordemos que estamos frente a una contienda política que se acerca, se avecina, y pues hay muchos golpes por debajo de la mesa, mucha mala información o información que no está sustentada, que no está respaldada. Nosotros somos promoventes de justamente un proceso de investigación científico a través del cual podemos verificar justamente la información. Yo los invito a que justamente la información que esté en redes sociales, en los dispositivos, podamos confirmarla, para que una vez confirmada podamos compartirla. Luego entonces, a través de sus diferentes trincheras, en los pueblos, barrios, colonias, unidades habitacionales, conjuntos condominales, en donde residan, justamente puedan generar este tránsito de información de lo que se está haciendo y cómo se está haciendo justamente, cómo se está trabajando actualmente en la Fiscalía, que también es importante este componente humano. Ha sido, creo que uno de los grandes trabajos de la licenciada Ernestina y ahora del doctor Ulises Lara, generar una Fiscalía cercana a la gente, en donde realmente los ciudadanos puedan ser escuchados, puedan ser atendidos y sobre todo que tengan la confianza que se lleva un procedimiento y un proceso el cual va a dar resultados y que también se habla con la verdad a las víctimas. Una de las políticas públicas importantísimas en esta dinámica de transformación de Procuraduría y Fiscalía es poner al centro a las víctimas. Poner al centro a las víctimas es fundamental y es lo más importante y es uno de los más grandes retos que se han generado. Quiero también compartirles que durante este proceso de acompañamiento siempre el doctor Ulises Lara fue muy cauteloso y muy procurado justamente en los ejes temáticos de intervención,
consolidó acuerdos con diferentes embajadas, la Embajada de Francia, la Embajada de Reino Unido, para justamente generar convenios de colaboración y procesar, actualizar dinámicas de investigación, de protocolos en la cadena de custodia, de observaciones que se tenían que realizar necesariamente, y no en un ámbito intervencionista, sino de colaboración. La dinámica justamente de los Estados Unidos de Norteamérica cambió justamente al llegar la licenciada Ernestina y al participar el doctor Luis Lara, no en el sentido de ofertar o abrir las puertas de la información hacia los Estados Unidos o agencias que ocupaban esta información para sus fines estratégicos, políticos, administrativos y operativos. Ya se cerró esa puerta y entonces ya los niveles de intervención y de colaboración son en otro sentido. Entonces, estamos frente a nuevos paradigmas. Esto es importante comentárselos. Y los nuevos paradigmas implican justamente enfrentarse a muchos retos, a muchas dificultades. Estamos en una ruta que me parece dialéctica. Hay muchos cambios, muchas dinámicas que tenemos que aceptar, que antes no se operaban, que ahora se tienen que operar, cambios que están frente a nosotros y que se tienen que dar necesariamente. Y bueno, en el ámbito justamente, me transfiero a la otra pregunta de la educación. Yo quiero preguntarles, un Estado-nación que no asume la soberanía a través de elementos fundamentales, como es la soberanía en la educación, la soberanía en la salud, la soberanía energética, la soberanía alimentaria, pues creo que no está en ningún lado. Actualmente Francia está recuperando justamente su soberanía energética y su soberanía sobre el uso del agua y disposición del agua. Son elementos que nos parecen triviales o tribales. Triviales, por supuesto, porque están en todo momento, ¿no? En todos los enfoques. Pero cuando un Estado-nación no asume las responsabilidades primarias que les corresponden, estamos hablando de un desfase importante. Y en este contexto, el aspecto de la educación, y creo que la creación, la construcción de 200 universidades para darle cabida justamente a la demanda universitaria, creo que es un eje importante, que no tenemos que soslayar o dejar de lado. Sea de una forma u otra, sí son ejes de perfeccionamiento que se tienen que ir consolidando necesariamente, que se tienen que ir madurando. Para todo proyecto hay implicación de recursos necesariamente. Tenemos que levantar la voz, sí, por supuesto. Tenemos que reconocer lo que está haciendo bien, pero también tenemos que señalar lo que está haciendo mal. Y en ese sentido, nosotros todos, como actores permanentes de una democracia, que conformamos un Estado-nación, tenemos esa posibilidad de disentir, de hablar, de señalar, de establecer, de fundamentar, de transitar con nuestras ideas. Y creo que es algo bien importante. Eso sucede en una democracia, la cual está consolidada actualmente en nuestro país. Y gracias a ello existe una pluralidad de observaciones, una pluralidad de comentarios, una pluralidad de visores. Eso es lo rico de las universidades, ¿o no? Podemos disentir, pero tenemos que respetar el punto de vista de todas y todos. Eso es sumamente importante y es un elemento, un componente sumamente necesario para que podamos avanzar y podamos reconocer también los errores, pero también los aciertos eventualmente. La concateno justamente con la última pregunta y justamente este tránsito nos invita a reflexionar sobre el espacio en el que nos encontramos actualmente. Un espacio democrático que nos permite justamente evaluar cada proceso, cada momento, cada institución, ¿sí? Y que podemos levantar la voz y también hacer señalamientos a través de estos bellísimos aparatos que nos facilitan mucho la vida. Pero cada palabra que salga de nuestra boca tiene que ir con un respaldo de responsabilidad. No podemos hacer señalamientos o manejar argumentos sin un fundamento y sin decir yo soy el autor de lo que estoy señalando. Porque eso también nos hace responsables y nos hace libres como personas y como ciudadanos. Y creo que en ese sentido, pues tenemos que apresurar el diálogo
apresurar la mediación, apresurar la cultura de paz. Y creo que hay un punto bien importante, ya lo señaló la doctora, las unidades de mediación son elementos sumamente importantes en la procuración de justicia. ¿Qué creen? Cuando hicimos justamente una visita a, en su momento, las agencias del Ministerio Público, había algunas áreas territoriales que convidaban una unidad de mediación. Estaba la agencia del Ministerio Público y estaba la unidad de mediación a 30, 40 metros de distancia. Unidades de mediación muy bonitas, recientemente creadas, con buena disposición de espacios, iluminación, ventilación, con buenos equipos, muy modernos, pero ¿qué creen? Estaban en desuso prácticamente. Y la información estaba completamente dislocada, o había información muy poca, o era completamente nula, entre el coordinador de la unidad de mediación y el Ministerio Público responsable de la agencia. No sabía ni cómo se llamaba uno ni el otro. Y peor aún, cuando llegaban a la agencia del Ministerio Público y el Ministerio Público, sabiendo que ese asunto se podía mediar y consolidar rápidamente, no lo transmitían o no lo trasladaban para allá. ¿Saben por qué? Porque eso implicaba dejar ir un negocio, unos pesos más. De ese tamaño era la realidad. Casi 70% de los asuntos se pueden someter a un proceso de mediación. Es una cantidad abrumadora. Por eso es que este componente de mediación y las unidades de mediación son tan importantes. Y entonces les empezamos a devolver su importancia, su visión, su parámetro real y decirle, esto tiene que dar resultados y esto es el futuro. La mediación justamente nos invita a consolidar justamente los esfuerzos de un Estado-nación en ese sentido. La cuestión de la reparación del daño, por supuesto, ¿no? O sea, no todo se puede reparar desafortunadamente, pero los principios fundamentales, los elementos fundamentales que un Estado-nación tutela, pues, la vida, la integridad física de las personas y por supuesto el patrimonio, ¿no? Cuando algunas de estas afectaciones pueden someterse a un proceso de mediación y una reparación o una compensación, bienvenido. Pero tenemos que tener también la claridad de procesar estos mecanismos, esta ruta. Porque creen, si en un momento determinado generamos una mediación y al final del día incumple la persona que se comprometió a hacer un pago periódico o mensual durante determinado tiempo, pero falla, pues no nos va a quedar otra que volver al eje, ¿verdad?, de la imposición de una ruta privativa de la libertad, si es el hecho, o pues irnos hacia la cuestión reparatoria, restaurativa, y creo que es una gran oportunidad que consolida el nuevo sistema penal acusatorio, que ya no es inquisitorial, que ya está en otra fórmula, y creo que en ese sentido tenemos que poner todas las baterías para que las cosas sucedan en este entorno. Hasta ahí. Muchas gracias, don Oscar. Muchas gracias, doctor. Doctora, tiene la palabra. Gracias, maestro. Bueno, en relación a la pregunta sobre cómo los jóvenes pueden participar en la divulgación de lo que está ocurriendo, ¿no?, en las fiscalías del país, en concreto aquí en la Fiscalía Capitalina, pues casi la mayoría de las fiscalías tienen un plan de política criminal, y en ese plan de política criminal ustedes lo pueden localizar a través de las páginas de internet. Ahí se concentra pues las estrategias político-criminales que en ese año van a desarrollar las fiscalías, y ahí también se pueden concentrar el tipo de evaluaciones que se vienen haciendo y cómo van evolucionando las actividades que se desarrollan al interior de cada una de las fiscalías. Yo creo que es pues una forma de estar de conocer pues lo que hacen las fiscalías y poder divulgarlo con mayor precisión, y no pues divulgar a veces las mentiras y gran parte de las falsedades que se dan a conocer a través de los medios de comunicación, que es un problema que tenemos en nuestro país. Los medios de comunicación se creen todólogos y finalmente están dando información que no se corresponde con la realidad que se vive en las fiscalías en el día a día. Y también pues establecer quizás un vínculo con la Fiscalía Capitalina,
grupos de jóvenes universitarios para aportar algo de lo que están aprendiendo en las facultades, no solamente de Derecho, sino en las demás facultades. Yo creo que ese vínculo lo tiene muy claro Ulises Lara y también el doctor Oscar Ruiz, porque son universitarios, son personas que se han relacionado mucho con las universidades y finalmente saben la importancia que tiene incorporar a los jóvenes a este tipo de proyectos de la agenda nacional y que pues son prácticamente el futuro de una mejor justicia penal en México. Y por el otro lado, respecto a la pregunta de cómo mostrar o tratar de aplicar ciertas técnicas de enseñanza para transmitir a los jóvenes universitarios, sobre todo las áreas relacionadas con el derecho procesal, no solamente el derecho procesal penal, sino en general el derecho procesal en el tema de la verdad. Creo que aquí también tenemos un rezago histórico importante. En nuestras facultades de Derecho en el país, los estudios de epistemología y filosofía han quedado a la saga, es decir, no importan, siempre los dejan al final y al final los estudiantes nunca llegan a tomar estos cursos porque en muchas facultades de Derecho los colocan como optativa la filosofía, la epistemología jurídica y entonces eso hace que muchísimos profesores de Derecho también pues se dediquen más que nada a replicar lo que ellos aprendieron en las facultades de Derecho, que son exclusivamente los esquemas normativos, lo que dicen las normas, lo que dicen las leyes, memorizarlo. Y eso es pues un error porque finalmente no tienen este fundamento filosófico y epistemológico de no solamente de las instituciones, sino también de los actos y de las formas de vida de cada una de las comunidades. Yo al menos en la materia procesal penal sí insisto mucho en que uno de los problemas más graves que tenemos es no saber transmitir este conocimiento acerca de la verdad en todos los ámbitos, no solamente en la reconstrucción de hechos. Nosotros en materia procesal hablamos de reconstruir el hecho que ha ocurrido en el pasado, traerlo al presente y llevarlo al futuro. Por ejemplo, a un juicio oral, ¿cómo lo voy a reconstruir? Cuando lo reconstruyo tengo que buscar los mejores mecanismos, que son los medios de prueba lícitos, que establecen e instalan las instituciones y que están en los códigos procesales, en nuestro caso en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y entonces, pues esta verdad tiene que tener una correspondencia con lo que pasó. Por eso nosotros los penalistas hablamos del derecho penal de acto, no del derecho penal de autor. El derecho penal de acto es juzgar a las personas por lo que hicieron, no por lo que son. Entonces, esto hace que la verdad cobre mucha importancia, pero una verdad como correspondencia, de acuerdo pues a este ilustre procesalista que realmente dejó toda una trayectoria y una gran aportación de conocimiento sobre la verdad, que es Michele Tarufo, el italiano Michele Tarufo, que hace poco que falleció. Creo que debe ser nuestro libro de cabecera en las facultades de Derecho para hablar sobre la verdad en los procesos penales para poder juzgar a las personas por lo que hicieron y no por lo que son. Gracias. Muchas gracias, doctora. Pues estamos ya terminando. Yo quisiera hacer una breve relatoría de 3 minutos de todo lo que dijeron los dos, el doctor Oscar Ruiz y la doctora Patricia González. Lo primero que destaco es lo que dijo el doctor Oscar Ruiz del origen de la Fiscalía en la Ciudad de México. Como él señaló atinadamente, pues tiene su fundamento en la Constitución de la ciudad. Pero vean, aunque quedó implícito, él venía a hablar de otra cosa, ¿no? Quedó implícito en su señalamiento. Cuando se aprobó esta nueva fiscalía en la Constitución de la Ciudad de México, promulgada el 5 de febrero de 2017, hubo una gran discusión que todavía está presente. Por un lado, yo recuerdo mucho la postura del maestro Batis, que era diputado constituyente, que señalaba o que opinaba que la nueva fiscalía tenía que estar dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, como sucedía con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Había otras posturas que proponían la elección del titular de la fiscalía o de la titular de la fiscalía por voto popular. Pues ninguna de esas dos posturas salió adelante y ustedes saben que quedó un modelo, el vigente, que es un modelo muy barroco, donde interviene un Consejo Judicial Ciudadano, el Congreso, la Jefatura de Gobierno, etcétera, ¿no? Pero hay voces ahora con lo que ha ocurrido en torno a la no reelección de la doctora Ernestina Godoy, pues hay voces que se pronuncian nuevamente por reformar la Constitución de la ciudad para insistir en el tema de la elección del fiscal
por voto popular. Bueno, entonces se quiere decir que ese es un tema pues, que estará presente seguramente en la Fiscalía de la Ciudad y en otras fiscalías de la República. Y luego lo que nos explicó el doctor Oscar respecto a la importancia que tiene que la Fiscalía de la Ciudad garantice su autonomía e independencia. Entonces, todo el mundo lo dice, pero ¿para qué? ¿No? Y él lo explicó muy bien. O sea, las fiscalías no pueden ser instrumento del poder político, ni del poder fáctico, ni del poder mediático. Para eso hay que garantizar la autonomía y la independencia. Y también lo dijo él muy bien, no se trata solamente de un cambio de nombre, y no se trata solamente de que la Procuraduría conocía del modelo inquisitivo o mixto, y esta Fiscalía conoce de un nuevo modelo acusatorio adversarial, sino se trata de algo más, ¿no? Que fue lo que explicó muy bien la doctora Patricia González. Es un nuevo modelo en donde hay que poner los énfasis en los fines axiológicos, los 4 que señaló: acceso a la justicia a favor de las víctimas, un conocimiento de la verdad a través de datos y medios de prueba, potenciar los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, y que las fiscalías, la Fiscalía de la Ciudad de México, promueva y garantice una cultura de la paz, que tienda hacia ello, ¿no? Y luego las nuevas metodologías, ¿no? El empleo de la multidisciplina, la perspectiva de género, la interseccionalidad, también de manera muy importante la nueva estructura, que ella abundó mucho en ello, ¿no? Esa nueva estructura donde hay unidades, o debería haber unidades de mediación, unidades de análisis criminalístico y criminológico y unidades especializadas. Se trata de una nueva estructura en la Fiscalía General de la Ciudad de México. Desde luego todo eso debe venir acompañado como un cuarto pilar por exigir más presupuestos, ¿no? Por un quinto pilar, contar con un servicio civil de carrera para que la profesionalización de los agentes y las agentes del Ministerio Público pues les permita desarrollar una tarea de procuración de justicia pues adecuada, ¿no? Adecuada, que sepan esos fiscales pues no solamente investigar los hechos, sino también litigar ante los tribunales, claro, bajo nuevos principios que antes se desconocían, como el principio de igualdad procesal entre las partes. Y luego lo último, que parece también muy importante, ¿no? Que habría que ver cómo se hacen las fiscalías del país. Creo que se cumple formalmente con ello, pero puede enriquecer mucho la labor de las fiscalías, esto último que nos decía la doctora Patricia, de poner el acento en la política criminal y evaluarla, ¿no? Ella decía cada año, continuamente, para ir mejorando continuamente las tareas, las competencias, las funciones de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Entonces yo creo que han sido 2 conferencias bastante buenas, yo diría extraordinarias, pero igual diría alguien del público se está pasando, ¿no? Pero sí, fueron bastante buenas las conferencias, fueron reflexiones, una desde el conocimiento interno de lo que ocurre en la Fiscalía, que pronunció el doctor Oscar Ruiz Vargas, y otra desde su experiencia, ¿no? Como procuradora que fue de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, y la pionera en la introducción del sistema acusatorio en nuestro país, la doctora Patricia González, y todo su conocimiento teórico y académico que aquí ha expresado en este mediodía. Entonces les damos las gracias a los ponentes, les pido un aplauso para ellos. Y también desde luego agradecemos a los compañeros, a las compañeras que hicieron preguntas, que participaron y al auditorio en general, ¿no? Porque no puede haber discurso ni argumentación sin auditorio. Entonces, pues buenas tardes, muchas gracias, y hemos concluido esta sesión tan interesante de análisis sobre la situación de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias, querido doctor Jaime. Gracias.